Bienvenidos. Hoy es 25 de diciembre de 2025 y tenemos sobre la mesa el mensaje Urbi et Orbi, que acaba de pronunciar el Papa León XIV desde el Vaticano. Acaba de salir, ¿sí? Y la verdad es que es mucho más que un simple saludo navideño. Desde luego. Es casi un diagnóstico del estado del mundo desde una perspectiva muy particular. Nuestra fuente es el texto oficial y vamos a meternos a fondo para ver qué claves esconde. Porque las esconde. Conecta teología con geopolítica de una forma bastante directa. Empecemos por el principio, la frase con la que arranca todo. Alegrémonos todos en el Señor, porque nuestro Salvador ha nacido en el mundo. Un comienzo muy clásico. Muy clásico. Pero es la plataforma de lanzamiento para todo lo que viene después. Lo que me parece fascinante es cómo el mensaje utiliza esa idea teológica del nacimiento para crear un contraste. Brutal. ¿En qué sentido? Pues habla del Hijo de Dios por medio del cual todo fue creado. O sea, una figura de poder cósmico. Claro. Y lo sitúa naciendo en la más absoluta precariedad. Un pobre comedero para animales. Es una imagen muy potente. No es una simple imagen poética, es que es el argumento central. Esa humildad radical, ese despojarse de todo poder, es lo que el texto presenta como la única base posible para la paz. Entiendo. De hecho, recupera una cita muy antigua, de San León Magno, que define este evento como el nacimiento de la paz. La paz no como un objetivo a conseguir, sino como algo que nace de esa vulnerabilidad que todos compartimos. No es una paz que se impone desde el poder, sino una que surge de la debilidad. Pero el mensaje no se queda ahí, en la teoría, ¿verdad? Para nada. Inmediatamente después, salta a la realidad más cruda y empieza a dibujar un mapa del mundo en conflicto. Es casi una letanía de lugares que necesitan esa paz con desesperación. Y empieza por Medio Oriente, lo que tiene todo el sentido. Sí, por supuesto. Tiene todo el sentido por varias razones. Primero, es el escenario geográfico original de la historia que se está conmemorando. Claro, el contexto. Pero es que el texto añade un detalle contemporáneo. Menciona que fue el destino de su primer viaje apostólico. Es una forma de decir, hablo de lo que conozco, he estado allí. Aporta autoridad, ¿no? Exacto. Y las palabras que usa son muy medidas. Pide justicia, paz y estabilidad para Líbano, Palestina, Israel y Siria. Es interesante que no toma partido explícitamente. No lo hace. Enmarca la petición en un concepto amplio, citando las Escrituras. La obra de la justicia será la paz. La idea que subyace es que no puede haber paz sin una base de justicia para todos. Y de ahí la mirada se vuelve a Europa. Y como era de esperar, el foco se pone en Ucrania. Inevitablemente. Pero la petición me llama la atención. Pide que las partes encuentren una manera de dialogar sincera, directa y respetuosa. Después de tantos años de conflicto con posturas tan enconadas, ¿no suena un poco idealista? ¿Podría sonar ingenuo? Sí, es una pregunta muy pertinente. Por no decir otra cosa. Pero si lo analizamos desde la lógica diplomática del Vaticano, tiene otro sentido. No está proponiendo una solución política concreta, porque no es su papel. Vale. Lo que hace es mantener viva una idea que en la guerra suele ser la primera víctima, la posibilidad de que el adversario siga siendo un interlocutor humano con el que se puede hablar. Entiendo el matiz. Al pedir un diálogo sincero, directo y respetuoso, está poniendo el acento en la calidad de esa comunicación, no solo en sentarse a una mesa. Es un recordatorio de que la deshumanización del enemigo es el combustible de la guerra. Y su propuesta es un intento de revertir ese proceso. Exactamente, aunque sea a nivel discursivo. Es un ideal, sí, pero un ideal que funciona como contrapunto a la brutalidad de la lógica militar. Vale, visto así tiene más profundidad. Pero el recorrido no termina ahí. El mensaje salta a África, y aquí hace algo muy específico. Sí, lo hace. No habla de conflictos en África en general, sino que nombra Sudán, Sudán del Sur, Malí, Burkina Faso, la República Democrática del Congo. Menuda lista. Una lista de conflictos que, algunos apenas aparecen ya en los medios. Y esa es precisamente la clave. Es una estrategia de comunicación muy, muy deliberada. En un mundo saturado de noticias, sufrimos de lo que se llama fatiga de compasión. Nos volvemos inmunes. Totalmente.
Al nombrar específicamente Sudán del Sur o Burkina Faso, lugares que a menudo solo reciben atención mediática fugaz, el mensaje intenta romper esa barrera de indiferencia. Es una forma de decir, ¿esto también está pasando? Exacto. No es solo un listado, es un acto de resistencia contra el olvido. Está diciendo, estas víctimas, estas guerras también existen y merecen nuestra atención, aunque no abran los informativos. Les devuelve la entidad. Es un punto muy interesante. Y siguiendo ese mapa, llegamos a América Latina. Aquí el lenguaje cambia. Sí, se adapta. No habla de cese de las armas, sino que pide inspiración para los políticos para que afronten el diálogo por el bien común, y no a las exclusiones ideológicas y partidistas. Parece que identifica una amenaza diferente para la paz en esa región. Justo. Es una lectura muy astuta de las diferentes realidades. El mensaje parece diagnosticar que la mayor amenaza en muchas partes de América Latina no es tanto un conflicto armado tradicional, Aunque los hay. aunque existe en sí, sino una polarización política extrema que fractura la sociedad y paraliza las instituciones. La exclusión ideológica se convierte en una forma de violencia civil. Una guerra no declarada. Eso es, una guerra que impide encontrar soluciones a problemas urgentes como la desigualdad. Por eso, el remedio que propone no son cascos azules, sino diálogo por el bien común. Adapta el concepto de paz a cada contexto. Y lo mismo hace al mirar a Asia, pidiendo reconciliación para Myanmar y amistad entre Tailandia y Camboya. Palabras muy concretas para problemas muy concretos. Así que tenemos este mapa global del dolor, un recorrido por los puntos calientes del planeta. Pero, si te he entendido bien, el mensaje sugiere que no se puede apagar el fuego en Ucrania o en Gaza sin atender la raíz del problema. ¿Y cuál sería esa raíz? Pues la forma en que tratamos a los más frágiles en nuestras propias sociedades. Ahí has dado en el clavo. Y ahí es donde el discurso da un giro fascinante, de lo geopolítico a lo social. A lo micro. El argumento es que la guerra exterior es un reflejo de una fractura interior, de una falta de justicia social, y lo articula de nuevo con una idea teológica. ¿Volvemos al principio? Siempre vuelve ahí. Si Jesús, al nacer, asume sobre sí nuestra fragilidad y se identifica con cada uno de nosotros, entonces cada persona vulnerable en el mundo es una manifestación de esa fragilidad. Y a partir de ahí les pone nombre y rostro. Exacto. Sí, y la lista es increíblemente específica. No se queda en un genérico los pobres. Para nada. Habla de quienes ya no tienen nada y lo han perdido todo. Y da un ejemplo demoledor. Los habitantes de Gaza. Y luego menciona al pueblo yemení, que sufre hambre y pobreza. Al poner nombres concretos, hace que sea imposible mirar para otro lado. Es muy directo. Y fíjate cómo continúa. Menciona a los numerosos refugiados inmigrantes que cruzan el Mediterráneo o recorren el continente americano. Los dos grandes focos migratorios. Al agruparlos con los afectados por la guerra o el hambre, está enviando un mensaje muy claro. La migración forzosa no es un problema logístico o una amenaza. Es una crisis humanitaria. Es una crisis humanitaria al mismo nivel que un conflicto bélico. Son víctimas de esa misma falta de paz. Y al seguir con la lista e incluir a jóvenes con dificultades para encontrar empleo, trabajadores mal pagados, personas explotadas o en prisión, el mensaje parece decir ¿Qué te parece que dice? que esa vulnerabilidad no es algo que solo les pasa a otros en países lejanos, sino que está aquí mismo, en nuestras ciudades, en nuestras economías. Totalmente. Es una forma de universalizar la precariedad. Ya no es ellos y nosotros. Rompe esa dicotomía. La fragilidad no tiene pasaporte. Y después de ese retrato tan duro de la realidad social, cuando parece que no hay salida, el texto introduce una cita poética que cambia por completo el tono. Sí, la he visto. Es de un poeta israelí, Yehuda Amihai, y habla de una paz que no es la de un alto al fuego. Sino la del corazón cuando se acaba la agitación y hablamos de un gran cansancio. Que sea como flores silvestres, de repente, por necesidad del campo, una paz silvestre. Es una imagen preciosa. Esa imagen de la paz silvestre es muy potente. Casi como algo que no se puede diseñar en un despacho ni forzar con tratados. Sino que tiene que nacer de dentro, ¿no? Exacto. Pero si es así, ¿de quién es el trabajo de cultivar ese campo? ¿Estamos sentados esperando a que esa paz surja sola o nos toca hacer algo? Esa es la pregunta que el propio mensaje quiere que nos hagamos. Y eso nos lleva directamente al tercer y último eje del discurso, el de la responsabilidad personal. La llamada a la acción. Y la respuesta que ofrece es contundente, y la toma de San Agustín. Dios, que nos ha creado sin nosotros, no puede salvarnos sin nosotros. Uf,
Esa frase tiene tela. Tiene unas implicaciones prácticas enormes. A ver, desgranemos eso. No puede salvarnos sin nosotros. Significa que la paz, la justicia, esa paz silvestre, no es algo que vaya a caer del cielo por arte de magia. Requiere nuestra colaboración activa. No somos meros espectadores del drama mundial, sino actores con un papel que jugar. Exacto. Traslada el foco de lo macro, de los gobiernos y las organizaciones internacionales, a lo micro, al individuo. El cambio, según esta lógica, no viene impuesto desde arriba. Se construye desde abajo. Se construye desde abajo, sí. El texto define esta participación como una libre voluntad de amar, que se traduce en solidaridad, en servicio. Es una llamada a la acción individual. Vale, acepto la premisa. Pero seamos un poco cínicos por un momento. Adelante. Ante un conflicto armado como el de Siria o ante la pobreza estructural que sufre el pueblo yemení, ¿qué efecto real puede tener la libre voluntad de amar de un individuo en Madrid o en Ciudad de México? Suena insuficiente. ¿No suena un poco? Insuficiente ante la magnitud de los problemas. Entiendo perfectamente el escepticismo. Y es el gran debate. ¿Transformación individual o cambio estructural? Exacto. El mensaje no niega la necesidad de cambios estructurales. De hecho, se ha pasado la primera parte pidiéndolos a los líderes mundiales. Cierto. Pero lo que añade es que esos cambios estructurales son estériles o imposibles si no hay un cambio previo en el corazón de las personas. La lógica que propone es que la paz mundial es la suma de millones de decisiones personales de no odiar. De perdonar, de ayudar. Justo. Según esta visión, un corazón libre del pecado, un corazón perdonado, no es solo un objetivo espiritual, es una precondición política. Visto así. Quizás sea un ideal, pero plantea que sin esa base, cualquier acuerdo de paz es solo un papel mojado, una tregua temporal antes de la siguiente explosión de violencia. Comprendo. Es una visión integral que conecta la conciencia individual con el destino colectivo. Y todo este llamamiento a la acción se enmarca en un momento muy concreto. Sí, lo subraya mucho. Los últimos días del Jubileo de la Esperanza. Menciona explícitamente que, en pocos días terminará el año jubilar, se cerrarán las puertas santas. Esto podría interpretarse como el final de un ciclo, ¿no? Como si se acabara el tiempo. Sí, es lo primero que pensé. Podría, y creo que juega con esa expectativa. La imagen de una puerta que se cierra tiene una carga simbólica muy fuerte. Pero justo cuando crea esa sensación de final, le da la vuelta por completo. ¿Cómo? Inmediatamente después de anunciar el cierre de las puertas santas de las basílicas, afirma que Cristo es la puerta siempre abierta. Y que no viene a condenar sino a salvar. Parece una contradicción, ¿a que sí? Un poco, sí. Se cierra una puerta, pero se dice que la principal sigue abierta. ¿Qué significa esto? Pues significa que hay que distinguir entre el rito y el significado. Los eventos simbólicos, como un año jubilar, tienen un principio y un fin. Son catalizadores. Son recordatorios, catalizadores, exacto. Pero el mensaje de fondo, la esperanza, la posibilidad de cambio, la llamada a la acción, no caduca. El cierre de la puerta ritual no significa que se acabe la oportunidad. Al contrario. Al contrario, es una forma de decir, la fiesta se acaba, el recordatorio termina, pero la tarea de construir la paz y la justicia es un trabajo de todos los días, que no depende de calendarios litúrgicos. La responsabilidad es permanente. O sea que el fin del jubileo no es una excusa para relajarse, sino más bien un impulso para interiorizar su mensaje y llevarlo a la práctica de forma continua. Precisamente, es la transición del tiempo sagrado del rito al tiempo ordinario de la vida, donde esa esperanza y esa responsabilidad deben manifestarse de verdad. Pues a modo de resumen, este mensaje Urbi et Orbi de 2025 es una pieza bastante más compleja de lo que parece a simple vista. Sin duda. Arranca desde un núcleo teológico muy claro, la humildad como fuente de paz, pero lo usa como trampolín para hacer un análisis geopolítico muy detallado, casi un atlas de los conflictos del mundo. Un atlas del dolor, sí. Y desde ahí aterriza en una contundente exigencia de justicia social y finalmente en una llamada a la responsabilidad personal de cada uno. Sí, es un documento que se mueve constantemente entre lo atemporal y lo extremadamente actual. Intenta que un evento de hace 2000 años dialogue directamente con los titulares de hoy. Conecta la cuna de Belén con un piso en Gaza, la paz en Ucrania con la polarización en América Latina y las rutas migratorias con los conflictos olvidados de África. Busca una relevancia universal,
tratando de ofrecer una misma clave de lectura para problemas muy diversos. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar una reflexión en el aire. A ver con qué nos sorprendes hoy. El mensaje concluye con una cita del Evangelio sobre la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. En una era de sobreinformación, de posverdad, de narrativas en conflicto, donde cada grupo, cada ideología parece tener su propia luz Y su propia verdad. y su propia verdad, exacto, ¿cómo resuena un llamamiento a una luz que se presenta como universal? ¿Puede un mensaje así tender puentes en las distintas culturas y conflictos que el propio texto se ha esforzado tanto en nombrar? ¿O corre el riesgo de ser percibido simplemente como una narrativa más entre muchas? Exacto. Y sobre todo, ¿qué impacto real puede tener más allá del círculo de los creyentes a los que en principio se dirige?